Gracias por estar con nosotros en Desde la Red con Dios. El día de hoy, pues con una entrevista de súper lujo, ya que no siempre tenemos la oportunidad de tener sacerdotes que se dediquen a la formación y que se dediquen a formar apóstoles en este tiempo. Para ello me congratulo de tener con nosotros al padre Rafael Pacanins. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Padre, pues estoy muy contenta de tenerlo aquí con nosotros. El padre pues es delegado apostólico del Regnum Christi. Ahorita nos va a explicar en qué consiste esto, cómo lo realiza este apostolado y pues para que ustedes al conocer todo esto se sumen a poderse formar, a poder saber más de nuestra fe católica, a poder ayudar más a los demás a través del padre Pacanins. Pues, padre, a mí me gustaría, antes de que hablemos de esto, que nos hable un poquito de usted, claro, que nos cuente quién es usted, de dónde viene, cómo sintió el llamado vocacional, porque estoy segura que si lo escuchan habrá muchos jóvenes que puedan identificarse con usted y Perfecto. por eso, aunque usted está también joven. Eso. Entonces, eso, joven. Entonces, padre, pues cuéntenos un poquito su historia y su vocación. Claro que sí, yo soy el padre Rafael Pacanins, este año voy a cumplir 10 años de sacerdote y soy de Caracas, de Venezuela. Estudié desde muy pequeño en el Colegio de los Legionarios de Cristo, que es la congregación de la que formo parte, y desde muy pequeño estuve en todos los grupos de adolescentes, haciendo apostolados, acercándome a Dios, momentos de oración, de formación, y como que toda mi vida fueron los grupos juveniles. Y después de eso entré a formar parte del movimiento Regnum Christi, de la cual los Legionarios de Cristo somos parte, y ahí pues descubrí mi llamado en la prepa, y después de la prepa pues tuve la oportunidad de entrar al seminario aquí en Monterrey. Me vine de Venezuela, vine a México, y entonces ya inició pues un camino, 14 años de formación, 14 años muy bonitos, en los cuales aprendí mucho, viví en muchos lugares, porque como legionarios pues nos piden vivir en varios lugares para hacer una experiencia de varias culturas, somos misioneros. Ya luego fui ordenado sacerdote en el 2009, y básicamente en todos mis años de formación y de sacerdocio me he dedicado sobre todo a los grupos juveniles, a los grupos de adolescentes, a la promoción vocacional, y ahora estoy colaborando más en la organización y en la coordinación de todos nuestros apostolados en nuestro territorio. Nuestro territorio es desde Querétaro hasta Costa Rica, el territorio de México, luego hay otro territorio de Monterrey. Entonces estamos echando a andar varias iniciativas al servicio de los obispos, de los párrocos, sobre todo a través de nuestros apostolados. A lo mejor conocerás Juventud y Familia Misionera, sí, que en cada Semana Santa pues son más de 15,000 misioneros en la República, sin contar otros países, que vamos de misión al servicio de los párrocos. Tenemos apostolados para niños como NET, tenemos apostolados para familias como Familia Unida. En fin, tenemos muchos apostolados, retiros de conversión, apostolados como para jóvenes, juvenis, que es para promover los valores en los jóvenes y ponerlos a trabajar al servicio de las comunidades necesitadas. Retiro Search, que es un retiro de impacto, de querigmático, de conversión. Sí. En fin, son apostolados que nuestro movimiento, siendo un movimiento apostolado, suscita mucho la iniciativa apostólica de los miembros, sí, para que creen nuevos apostolados dependiendo de las necesidades de la iglesia, como tratar de responder a esas necesidades. Sí. Y también pues tenemos una red de colegios, la red de colegios Semper Altius, es una red tenemos unos 60 colegios en el país, además las universidades. Es un poquito la manera como nosotros queremos servir a la iglesia en estos momentos. No, y además que se necesita muchísimo la formación. Padre, cuéntanos, ¿por qué se sintió especialmente llamado al sacerdocio? ¿Qué fue lo que detonó en usted su vocación? Claro, yo me acuerdo que estando en los grupos juveniles o en los grupos de adolescentes, pues la verdad me entregué muchísimo, y en el colegio teníamos a los chicos y me daba yo cuenta, tenía yo 13, 14, 15 años, me daba cuenta que los chavos con quienes yo trabajaba, a lo mejor de 11, 10 años, pues muchas veces escuchaban de mí cosas que no se las decían a lo mejor en su casa, ¿no? Sí. Porque en su casa a lo mejor no tenían una vivencia fuerte de la fe. Sí. Y me da cuenta de mi responsabilidad como laico, claro, de poder transmitirle a la generación siguiente pues la fe católica, ¿no? Y acercarlos a Dios como chavo.
Entonces todo eso me fue metiendo mucho más. Recuerdo que iniciamos también allá las misiones de Semana Santa, llevábamos a todos nuestros amigos de misiones y la plenitud que sentía en esos momentos, como que poco a poco me fueron ayudando a darme cuenta que este es tu lugar. Es como si al que le gusta el fútbol, pues tiene que estar jugando fútbol y no lo sacas de la cancha, ¿no? Al que le gusta tocar guitarra, pues estás todo el tiempo tocando guitarra y escuchando música y así, pues no le tienes ni que forzarlo. Y yo me da cuenta que mi lugar era ese, ¿no? Claro, pero como chavo estaba toda esa tensión y la lucha interior de que yo quería ser ingeniero. Yo, de hecho, también tocaba la guitarra eléctrica, tenía mi grupo, tenía una novia que quise muchísimo en la prepa. Y entonces decías, ¿cómo voy a ser sacerdote si con es todo esto, ¿no? Todo esto que es muy bueno, ¿no? Entonces así fue como llegué aquí a Monterrey al preseminario, el candidatado, y entonces yo tenía toda la ilusión de que me fuera a decir, Rafa, pues vas a ser un gran padre de familia, puedes regresarte a tu casa. Y veía como mis amigos que estábamos ahí, que éramos un buen grupo, pues poco a poco se iban yendo y yo decía, pues en cualquier momento también me toca a mí y yo me voy a mi casa. Me van a despedir. Pues al final, ¿cómo ves, Rafa, que no? O sea, y yo me di cuenta que, o sea, no podía engañar, ¿no? Como que las llamadas de Dios son llamadas de amor y de llamadas a una aventura muy grande. Yo sentía que Dios me decía, te reto a dejarlo todo. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué? O sea, si tú y yo tenemos un trato y yo trabajo por ti, le echo ganas y soy muy feliz con lo que estoy haciendo. Sí. Claro, no me imaginaba yo cómo Dios podía llenarme de alegría y de tanta felicidad en mi vocación sacerdotal. Ya siendo seminarista, pues tuve muchísima oportunidad de entregarme a tiempo completo a eso que me gustaba, que eran los grupos de adolescentes y los grupos de jóvenes. Me podía entregar a tiempo completo y me encontraba felicísimo. Y empezaba a ayudar también no solo a los chavos, sino a sus familias y a jóvenes más grandes. Entonces empezaba a ver que era una misión muy completa. Eso me he dedicado toda mi vida y por eso puedo decir que soy un sacerdote profundamente feliz con lo que hago y deseoso de poder entregarme mucho más y de invitar a muchos otros jóvenes también a que cuando tengan esa inquietud de conocer su vocación, sea la vida religiosa, como monja, como consagrada, como sacerdote, como consagrado, pues que vayan y le den a Dios esa oportunidad, porque de verdad es un camino muy emocionante, lleno de retos y aventuras. No, y yo lo veo a usted que no para. Ahí estamos, sí. Y eso es lo que pues es la alegría de la vocación. Justamente. Cuando uno encuentra lo que realmente quiere. Claro. Y que esto anima a los jóvenes para poder darse cuenta que la vocación sacerdotal es una vocación sumamente plena y llena de felicidad. Yo, al menos la mía sí, no sé la de otros. Sí, yo estoy muy feliz. Sí. Lo veo muy contento, sí, el padre muy contento. Padre, cuéntenos un poquito de estos apostolados, porque son muchos, sí. Me doy cuenta que son muchos aspectos, y díganos cuál es el que usted en este momento quiere impulsar más o tiene la necesidad de que esto se conozca más. Cuéntenos un poquito. Claro, los diferentes apostolados nacen a medida que las personas van encontrando necesidades en la iglesia y ven que pueden colaborar. Para eso son los carismas que Dios nos ha dado. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, explica que Dios ha dado los carismas a cada uno de los miembros de la iglesia para la edificación del cuerpo común. Entonces, qué bonito cuando tú ves laicos, sacerdotes, personas casadas, religiosas, que van, que les va surgiendo en su corazón el deseo de hacer cosas. Bueno, ese es Dios nuestro Señor que les va empujando. Claro. Entonces, así, por ejemplo, ha surgido lo de las misiones, como Juventud y Familia Misionera, CatholicNet como un gran portal de internet para la formación de apóstoles y líderes católicos, bueno, en fin, todos los apostolados, ¿no? Y desde hace varios años me estaba dando cuenta que necesitábamos como movimiento, como iglesia, como en nuestras parroquias, comprender mejor el proceso de conversión de las personas para acompañarlo, porque muchas de las actividades que estaba haciendo yo, como retiros, conferencias, charlas, me daba cuenta que se quedaban ahí y luego las personas, muchísimas personas, pues ya no seguían comprometidas. Claro. A pesar de que tú les ofreces grupos de oración, grupos juveniles y grupos parroquiales, no se comprometen. Entonces, mi preocupación era, sobre todo trabajando con jóvenes de prepa y universidad, cómo darse ese seguimiento.
Entonces me puse a investigar, con ayuda de otros sacerdotes y consagradas y laicos, a investigar y entender qué sabe la Iglesia o cómo le hace la Iglesia para evangelizar y cómo ha sido el proceso que ha llevado a cabo a lo largo de todos los siglos, ¿no? Sí. Y estudiando eso, llevo como 9, 10 años tratando de meterme más en este tema. Sí. He descubierto pues tantas realidades tan bellas y tantas cosas que están haciendo tantos grupos de la Iglesia Católica, y no solo en México, sino también en Estados Unidos, en Italia, en España. Y como que el deseo era, bueno, ¿cómo podemos enseñar a muchas más personas a poder llevar a cabo el mandato misionero de Cristo, que es ir y hacer discípulos? Eso es evangelizar, hacer discípulos. Mateo 28, 19. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se le lleva a la conversión? ¿Cuáles son los tipos de personas que yo puedo encontrar? ¿Cómo trabajar con un indiferente que aún no está abierto a la fe? O con un curioso que está abierto, pero pues no tiene muchos deseos de cambiar, a un buscador. ¿Cómo se le hace, no? Y cómo yo puedo llevar una conversación misionera uno a uno, ya sea si yo soy un maestro en un colegio que quiero ayudar a evangelizar a los demás maestros, o yo trabajo en una oficina y tengo compañeros de trabajo, o una mamá que está interesada en ver cómo yo llevo, cada hijo es distinto, entonces cómo ayudo a cada uno en un diálogo personal. Entonces hemos creado este taller que se llama Taller de Formar Apóstoles. Lo pueden encontrar en internet, formarapostoles.com. Es un taller que queremos ofrecer al mundo entero. Estamos por sacar un nuevo website. Hay un ebook gratis que vamos a dar. Y la idea es compartir con todos los católicos una capacitación en lo que la Iglesia Católica conoce como el proceso evangelizador. Desde el Concilio Vaticano II, en el Decreto Ad Gentes, tenemos esa joya del proceso evangelizador, que luego San Pablo VI lo coge y lo explica muy bien en Evangelii Nuntiandi, el Directorio General para la Catequesis. Entonces, gracias a Dios, esta capacitación, este taller de cómo evangelizar en concreto, en diálogos uno a uno y en pequeñas reuniones de comunidad de 3, de 4 personas, esta capacitación le hemos dado ya casi a 1000 personas. Le hemos dado a párrocos, a otros movimientos, a líderes de grupos parroquiales, y lo estamos queriendo ofrecer a todas las personas que quieran, que estén interesados. Ojalá que algún día podamos tener el curso online también. Aquí le ofrecemos del online. Para que las personas se beneficien. Ya está aquí el regalo. Gracias, muchas gracias. Para que muchas personas se beneficien de lo que es el método de Jesucristo para evangelizar. No tenemos que inventarnos, tenemos un gran maestro y él nos dejó un método que a nosotros nos corresponde replicarlo. Y este método era escoger a unos pocos, tener con ellos una atención, una relación muy personal e ir en profundidad. Y esto la Iglesia sabe cómo se hace, lo ha hecho durante 2000 años. Claro. Y basta, yo creo mucho que en este momento de nueva evangelización, el nuevo ardor, los nuevos métodos y las nuevas expresiones van a consistir en regresar al Maestro, a la sencillez del Evangelio, a lo que dice San Pablo en sus cartas. En la segunda carta de Timoteo le dice: lo que has escuchado de mí, en presencia de testigos, confíalo a hombres fieles que puedan ellos transmitirlo a otros. Esa sencillez de la transmisión que se debe dar personal. El Papa Francisco, Evangelii Gaudium, habla del principio persona a persona, y él dice, es esta conversación que se tiene que dar en el metro, en el pecero, en el camión, en el avión, en la oficina, en la escuela, esa conversación sencilla que sea en restaurante con los amigos, y el Papa ahí explica cómo hacerla. Entonces, herramientas hay muchísimas, necesitamos capacitarnos. Entonces, este taller que estamos ofreciendo, que se llama así, Taller de Formar Apóstoles, es un taller de evangelización que te entrenas en un fin de semana y busca que las personas de cualquier movimiento, parroquia, diócesis, puedan hacer discípulos, que hagan nuevos discípulos, y estallar en esa reacción en cadena que es la paternidad y maternidad espiritual. Justamente. Es importantísimo. Es eso, y si nosotros nos quedamos con esquemas de evangelización masiva, no vamos a poder nunca llegar al corazón de las personas. Las personas necesitan un papá espiritual, una mamá, pero no solamente un sacerdote, necesitan laicos que sean papás y mamás, como el buen pastor. ¿Serían como, es dirección laica? ¿Como dirección laica? Más que dirección espiritual, sí. es cómo uso yo el querigma, los temas del querigma, que los conocemos todos, que son parte de la Iglesia. ¿Cómo uso los 6 temas del querigma
para que con una persona que está buscando acercarse a Dios pueda llegar un momento de conversión, y luego con este proceso yo lo puedo invitar a mi movimiento, a mi grupo, a mi organización, a mi parroquia, porque si la persona no llega a una comunidad, no va a haber evangelización, se va a perder. Dios nos creó para vivir en comunidad. Y desde el inicio, en Hechos 2:42, vemos cómo están las primeras comunidades cristianas que se ayudaban a perseverar, a crecer con la catequesis. Sí, la iglesia es comunitaria. Justo, cada laico, cada sacerdote, cada alma consagrada necesita tener la habilidad de crear pequeñas comunidades de 3, 4 personas, sí, para que después esas comunidades pues ya vayan a formar parte de movimientos, claro, o de organizaciones, o de parroquias, o de lo que sea, ¿no? Sí. No se trata de inventar nuevas realidades. La iglesia goza con todas las organizaciones, congregaciones, asociaciones que tiene. ¿Cómo hacer para llegar a los más alejados? Claro. Esa es la pregunta a la que responde el taller. Lo que yo me encuentro como laico o como laica en el mundo es que vienen a nosotros personas con muchos problemas, pero con un fuerte llamado. Y en este fuerte llamado suceden eventos en la vida de la persona sobrenaturales. Un llamado con voz de Dios, un acontecimiento en donde el tiempo se le suspende a la persona y le habla a Dios y le muestra cosas. Y de estos casos le puedo decir muchos. Por supuesto. Muchos. Entonces el problema del laico, cuando se le presenta esto, es que a la hora que busca una ayuda compatible para entender lo que le sucedió, sí, porque ya entendió que existe la realidad de Dios, justo, ya entendió el llamado de Dios, pero no sabe cómo manejarlo, porque muchas veces incluso Dios, porque se lo puede hacer a cualquiera, le encomienda cosas a esa persona. Sí. Y cuando la persona se enfrenta a los sacerdotes o se enfrenta a personas ya de otro nivel espiritual, simplemente o no le creen o no le ayudan o sí, lo dejan solo totalmente frente a esta conversión que puede ser extraordinaria, porque claro, en este momento hay cosas extraordinarias. ¿Cómo manejan ustedes a estas personas que reciben este llamado en donde Dios interviene en sus vidas? Estaba escuchando algo que me llenó de gozo, de Juana de Asbaje, Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, que pues era muy intelectual y todo, y tenía sus libros, y lo único que le interesaba era el conocimiento y todo, y de repente ella dice que Dios se le manifiesta y vende todos sus libros, entrega todo y se dedica simplemente a la oración, y se muere en un año. Entonces la locutora que decía eso estaba realmente como consternada. ¿Cómo? La 10ª musa, o como le llamen, dejó todo cuando ya había conseguido lo que anhelaba y todo. Pero se quedó sin nada. Yo pensé, se quedó con lo mejor. Sí, se quedó con Cristo. Obviamente. Se quedó con lo mejor. Entonces, ¿cómo? O sea, le cuento esto un poco para que usted me diga cómo tratamos a esas personas, qué hacemos por ellos como personas que a veces acuden a nosotros para preguntarnos, para decirnos qué plan tienen para ese tipo de personas. Claro, pues mira, aquí hay varios temas. En primer lugar, tenemos que entender la conversión, ¿no? Sea que hayan eventos o manifestaciones sobrenaturales, o que sean conversiones sencillas en el silencio de tu corazón, siempre suelen suceder 3 cosas. Hay un acto de invitación a Dios, de Jesús, Señor, entra a mi corazón, o al menos te dejo que entres, como cuando Jesús le pidió a Zaqueo que lo dejara entrar. Luego hay un acto de renuncia. Renuncio a todo aquello que me impide tener una relación personal con Dios. Claro. ¿Sí? Y luego hay un momento de proclamar a Cristo como Señor y Rey de tu vida. O sea, el único que va a poner leyes en mi vida, el único que va a gobernar, el que me va a juzgar, el que me va a marcar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, siempre dentro de esa dinámica de invitación, renuncia y señorío, en esa dinámica nos vamos a encontrar todos, no solamente con la primera conversión, sino a lo largo de toda nuestra vida. El catecismo lo llama estado de conversión permanente. Sí. Estamos en un estado de conversión, permanentemente estamos renunciando a aquello que nos aleja de Dios, proclamando a Cristo como Señor de nuestra vida e invitándolo para que Él lo haga realidad desde adentro. Sí. Entonces, ciertamente Dios, que es todopoderoso y Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, le decía San Pablo a Timoteo, Él, gracias a Dios, no nos necesita.
No, ¿no? no. Y entonces él de repente va a tener estas manifestaciones espectaculares con personas que llegan, boom, los tiran del caballo y él se las va a ingeniar para poder llevar a cabo conversiones. Y eso es hermosísimo, ¿no? Gracias a Dios que Dios se dedica a eso. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos ayudar con nuestro 1%? Va a haber personas que se acerquen a nosotros porque están en ese momento, que no se animan a renunciar, que sí quieren renunciar, que les da miedo soltarle el volante a Dios. Y si Dios es el dueño de tu vida, ¿por qué le vas a tener miedo de darle el volante y todo lo que te ha dado, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde entra el apóstol que hace discípulos, Mateo 28:19, mandato misionero, y de hacer discípulos, es una persona que ayuda a este buscador a dar un salto de conversión y convertirse a discípulo. Discípulo es una persona que conoce a Cristo, que imita a Cristo y que transmite a Cristo. Y esto se hace sobre todo en una comunidad. Entonces, cuando yo tengo una persona que haya tenido esa experiencia fuerte, Dios me está mandando a mí como Ananías. Ananías fue aquel que ayudó a San Pablo en el momento en que se quedó ciego. ¿Sí? Lo que está pasando. Yo soy Ananías. Y entonces yo tengo que coger a San Pablo y ayudarlo, explicarle qué está sucediendo e integrarlo a una comunidad. ¿Sí? Esa habilidad no todos la hemos desarrollado. Y es difícil, es difícil. Sí, es difícil. Porque se te puede ir esa persona recién convertida de las manos. Claro, y si no le doy este seguimiento, claro, ¿qué va a hacer el siguiente viernes? Va a regresar a su vida anterior. Nadie quiere estar solo. Se va a regresar con tus cuates. Con sus cuates a la disco. Con sus amigos. Al antro. A veces nomás no tenemos herramientas y decimos, bueno, y te preguntan, ¿y ahora qué? Pues ve a misa el domingo. Va a misa, no conoce a nadie y se vuelve a ir. Entonces, la verdad se la estamos poniendo muy difícil a Dios. Tenemos que ayudar a Dios como Iglesia Católica. Claro. Los obispos en Aparecida, ya hace 12 años, ellos decían, las personas que se van de la iglesia no se van por motivos doctrinales, porque no están de acuerdo con esta dogma, esta afirmación teológica. Se van por motivos pastorales, claro. Se sienten solos. Y ellos nos invitan, entre las 4 cosas que nos invitan a mejorar nuestra acogida. A ser papás y mamás, tú lo dijiste muy bien, a ser papás y mamás espirituales. Que entonces cuando encontramos a estas personas en ese camino, estar yo dispuesto a dedicar mi tiempo, a darles estos diálogos misioneros, a tener con estos una reunión de comunidad, a sostener todo esto a través de la intercesión, del ayuno, de mi santidad de vida. Entonces, en la medida que nosotros podamos renovarnos, y repito, todo esto es magisterio de la iglesia, sagrada escritura, aquí no nos estamos inventando nada. Claro. Todo esto ya está inventado, lo inventó Jesucristo. En la medida en que nosotros regresemos a eso y nos comprometamos con radicalidad a ser santos y a ser apóstoles, en esa medida la iglesia se renueva. Y ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado aplicando en colegios, en universidades. Ahora últimamente que hemos dado el taller, que han venido algunos grupos parroquiales que lo han estado empezando a aplicar y cuentan, es que hay que regresar al Evangelio, hay que regresar a Hechos de los Apóstoles. Ahí está todo. ¿Cómo usted distinguiría al discípulo del apóstol? ¿Hay alguna distinción? Sí, un discípulo es una persona que sobre todo conoce a Jesucristo, imita a Jesucristo y lo transmite, lo anuncia, ¿sí? Jesucristo vino a la tierra a hacer discípulos. Eso es lo que vino a hacer. Lean, por ejemplo, Marcos 9, versículo 30. Ahí dice que Jesucristo, siendo Dios, iba caminando por toda Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba formando a sus discípulos. Jesucristo, siendo Dios, Él escogió a 12 y estuvo con ellos 3 años. Es como si hubiera estado con 4 al año. Es como si hubiera dedicado a cada uno cada 3 meses. Y era Dios. Pudo no haberlo hecho. Él pudo haberse dedicado a las masas. Ahí, leí el otro día en un libro que él aparece en los evangelios predicándole a las masas unas 17 veces, pero así en contacto personal o con su pequeño grupito aparece más de 46 veces. O sea que realmente sí distinguió entre los discípulos y los apóstoles. Entonces, estos discípulos, él tuvo ese pequeño grupo de discípulos, pero llega un momento importante en su vida que es el momento de la ascensión al cielo. Sí. Y en ese momento, que es lo último que hace en Mateo, a los discípulos que está ahí les da un mandato.
y les dice, ustedes discípulos, vayan y hagan discípulos. Okay. Apóstol en griego significa enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a ser discípulos. Entonces, cuando un discípulo que comunica a Cristo a los demás, bueno, es un gran discípulo, pero todavía le falta un mandato. Cuando el discípulo hace a otro discípulo, se convierte en apóstol. Ah, qué interesante. Entonces, un apóstol es un discípulo que ha hecho discípulos, ¿no? Ok, entonces adquiere una categoría, por así decirlo, superior porque ya es padre espiritual de esos discípulos. Efectivamente. Y yo estoy convencido, Cecilia, que nosotros a veces como que reducimos nuestra vida cristiana a consumir. Entonces, consumimos charlas, consumimos libros, consumimos espiritualidad, vamos a misa y nos llenamos espiritualmente. La misa es el centro, la fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y la salida que le damos a eso muchas veces son obras de misericordia, que están bien. Sí, claro. Están bien. Pero la mayor obra de misericordia es la formación. Justo. Sí, claro. Cuando yo genero un hijo en espiritual, cuando yo hago a un nuevo discípulo, entonces experimento fecundidad y plenitud. Porque hay tantos católicos que no se enganchan o que viven un cristianismo gris o que dicen, pues es que esto es lo mismo de siempre, porque no han tenido la experiencia de generar un hijo espiritual. Ustedes que tienen hijos biológicos, saben, la alegría de una mamá, la alegría de un papá te cambia la vida. Hagan la prueba. En el momento en que cada uno de ustedes hace a un discípulo, o sea, ayuda a otro que conozca, que imite y que transmite al maestro, en el momento que lo logras, experimentas una fecundidad y dices, ya entendí de lo que se trataba. Claro. Ya entendí. Entonces esto de formar apóstoles, o sea, discípulos que hagan discípulos, yo lo veo que es de vital importancia para la Iglesia Católica. Y está muy olvidado. Sí, muchas veces nos dedicamos, preferimos las actividades en masa, claro, que a este proceso de hacer discípulos un corazón a la vez. Y Cristo no dijo, id y haced retiros, no dijo, id y dad conferencias, id y escribid libros, no. Congresos. No, id y haced congresos, él dijo, id y haced discípulos. Entonces, como que ese sería el filtro. Mi libro hace discípulos, mi profesión hace discípulos, mi colegio hace discípulos, mis retiros hacen discípulos, o solamente dan chispazos y la gente sale feliz. No, hacen discípulos que efectivamente entran en un ciclo de conocer, imitar y transmitir al maestro. Claro. Todas esas herramientas son las que hemos querido reunir, ¿no? Las pueden bajar ahí del ebook que estamos por publicar, pueden venir a los talleres. Sí, ojalá que todo esto nos ayude a todas las realidades de la Iglesia a promover la nueva evangelización. No, y además qué importante que nosotros entendamos que nosotros hemos venido a este mundo a ser discípulos. Hemos venido a ser discípulos. Tu estudio de televisión, ¿para qué es? Para ser discípulos. Es que ese es el mandato misionero de Cristo. Así es. ¿No? Cristo nos deja dos mandatos grandes, el de amarnos y el de hacer discípulos. Claro. Y en la medida en que vivimos los dos, mira, es que el cristianismo adopta otra. Y gracias a que los apóstoles comprendieron eso, existimos nosotros. Justamente. O sea, si no lo hubieran entendido, no existiríamos nosotros. Y vemos, si por ejemplo, San Pedro, ¿a quién deja? Él deja a Marcos y a Clemente. San Pablo deja a Tito y Timoteo. Cada uno de ellos empezó a engendrar hijos espirituales y que los iba dejando a cargo y que era un proceso no de un día, era un proceso de años. Si cada uno de nosotros se compromete a hacer a 2 discípulos al año y el año siguiente otros 2 y el año siguiente otros 2, es que hagan la multiplicación, es exponencial. Como tengas 20 años de vida, ya más de otros 20, o sea, 20 y otros 20 tienes ¿qué tienes? ¿Cada año 2? Cada año 2 y 2 y cada uno 2 y esos hacen otros 2. Ese fue el proceso de Jesucristo. Ese fue el proceso. Vean a Juan Pablo II. Él cuando trabajaba en la universidad tenía su grupito pequeño que le iba y con ellos juntos construyeron toda la teología del cuerpo, ¿sí? Yo tengo que ir pensando, bueno, ¿cuáles son esos 2 buscadores que yo estoy ayudando hoy en día a que sean discípulos? ¿Cómo sé si este discípulo ya terminé el proceso, ya
Bueno, cuando él hizo otros 2. Claro. Y me lo cuenta y me dice, ya estoy con estos otros 2, los estoy ayudando a conocer a Cristo, a imitarlo. Pues órale, ya me camínale. gradué, ya me puedo buscar yo otros 2 y así vamos, ¿no? Qué importante que nosotros entendamos y eso. este mandato es para todo católico, también para nosotros sacerdotes. A mí me cuesta mucho tener contacto con personas alejadas. ¿Por qué? Porque por mi trabajo yo tiene un círculo que aparentemente puede ser pequeño. Efectivamente, pequeño, es un círculo de personas comprometidas con la fe, de otros fácil. Sacerdotes, de otros... Sí. Pero también a mí Cristo me dijo que yo fuera a hacer discípulos. Entonces, yo todo el tiempo estoy tratando por obedecer el mandato misionero, de ir a conferencias, retiros, buscar a otras personas que yo pueda ayudarles a ese proceso de conversión. Si no, me duermo en los laureles y me quedo con los que están ya, y eso como que nos vamos volviendo autorreferencial. Esa iglesia en salida que el Papa Francisco nos invita, esa opción misionera, es justamente eso, provocar nuevos encuentros para que yo pueda a otras personas a través del diálogo misionero, en reuniones de comunidad, para que yo pueda ayudarles a conocer, imitar y transmitir a Cristo. Muchas veces pensamos que esos discípulos a lo mejor nos tenemos que ir de misioneros al Congo. Efectivamente, no. A lo mejor es ahí en el súper o en el banco. Aquí mismo, ¿no? Primos, amigos, porque eso sucede mucho, ¿no? Llegan jóvenes de la universidad y me dicen, padre, le voy a traer a un amigo para que hable con él. Y le digo, no, ¿tú sabes qué hizo Dios para que ese amigo tuyo lo conociera? Te hizo a ti. Tú eres el que en ese salón tiene que llevarlos a Cristo, porque tú recibiste ese mandato misionero tanto como yo. Y se lo quieren llevar a ustedes. Y entonces, padre, ¿qué hago? Bueno, ven y te entreno, pero hazlo tú. Claro. ¿No? Y entonces, ¿y usted qué? No, yo cuando se quiera confesar, que venga conmigo. Claro. Mientras tanto, todo lo demás lo haces tú, ¿no? Y todo, ve pasando por todo el camino, por todas las etapas. Es sencillo de entender. Hay que tener paciencia, hay que tener corazón de buen pastor. Si no, va a haber recaídas. Y las personas cuando empiezan su momento de conversión se vuelven para atrás. Van, luego lo piensan, sí, luego caen bajo, luego vuelven a subir. Pero esos son... Es difícil. Los papás y las mamás que me están escuchando hacen eso todo el tiempo. ¿van? Con los hijos. Ven que el hijo es desobligado y que no estudia y flojo y luego se vuelve a acomodar y luego se vuelve a ir, ¿no? Bueno, Cristo necesita papás y mamás espirituales en los laicos, que vayan pudiendo hacer todo este trabajo en el mundo. Y que entiendan la grandeza de ser papá y mamá espiritual. Que es bellísimo. Que es lo máximo. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo provoca usted ese encuentro con alguien que está totalmente despistado? O sea, ¿qué hace usted? Creo que para usted es más fácil, porque si trae su alzacuellos, como que padre. En ese sentido, sí. Pero bueno, se sí. suelen acercar personas que... O sea, no se suelen acercar los más alejados, ¿no? Pero sí, efectivamente, es mucho la gente al padre que cuando lo ve así, sí, lo va y lo llama y le dice, quiero hablar con usted. ¿Cómo puedo conectarlo? ¿Cómo me Efectivamente. Lo difícil es que yo le digo a las personas, bueno, con mucho gusto te ayudo. ¿Te parece que nos veamos 4 veces y en esas 4 veces, una vez a la semana te voy ayudando? Las personas dicen, sí, claro que sí. Muchísima gente, yo diría que el 70% de las personas no regresa a la segunda vez. No regresa, es muy complicado, o a lo mejor más incluso. Es muy complicado, no es un método que tenga el 100% de efectividad, ¿no? Porque entra la libertad humana, es el Espíritu Santo el que lo hace. Nosotros imitamos lo que Cristo hizo. Ahora, siempre... varios laicos que han estado aplicando este método, como que han encontrado que siempre hay personas que están necesitadas de escuchar un poco más de Dios. Y hay una pregunta clave. La pregunta clave es, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? O sea, que un laico le pregunte a otro que se le acerca, sí. Oye, ¿cómo está tu relación con Dios? Otra manera de preguntarlo. ¿Has tenido alguna relación con Dios alguna vez en tu vida? ¿O desde hace cuánto no tienes una relación con Dios? El mundo actual está muy sensible a este tema de las relaciones. Sí. Y si la persona le contesta, es que yo no creo en Dios. Claro, si esa persona no cree en Dios, yo tengo que ver si esa persona está abierta o no está abierta. Si es un buscador o simplemente es un curioso. Claro. Muchos chicos vienen a mí a preguntarme, padre, que Galileo, las inquisiciones y tal, pero no es porque están abiertos a una conversión, claro, sino es por saber. Por saber. Entonces, pues claro, con ellos yo puedo seguir y les platicamos y tal, ¿no? Pero hay cierto tipo de personas que preguntan para cambiar, o sea, preguntan abiertos. Porque no saben.
Entonces, estas personas, justo estas personas, yo les puedo invitar y les puedo preguntar, oye, ¿te está interesando tener una relación personal con Dios? Segundo, tengo que contarles mi testimonio. Entonces, si yo llego contigo y te digo, tengo un problema, tú me preguntas, ¿quieres tener una relación con Dios? Y yo, pues sí, pero ¿y eso cómo es? Entonces tú me cuentas tu historia. Okay. Cada uno de nosotros tiene que individuar su historia, ¿no? Tiene que saber cómo contar su historia, su testimonio. Es bien importante. ¿Cómo la puedo escribir para tenerla? Es una herramienta, bueno, es mi evangelio. Mi historia de conversión es mi evangelio. Así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues está el tuyo, ¿no? El evangelio de Pedro, de Anita, de Marcela, de Cecilia, de todo el mundo tiene su evangelio, que yo tengo que poder contar en ese momento. Entonces, y ser puntual en aquello que pueda llamar la atención para poder dar el efecto que eso produce. Justo, y como nosotros en nuestra vida hemos tenido tantas conversiones, a lo mejor yo tengo 2, 3, 4 historias en mi vida que a esta persona le van a ayudar. Si la persona está terrible, a lo mejor yo contaré mi primera conversión. Si la persona ha recaído, tiene una buena vida de fe y tal, pues cuento cómo yo, padre Rafael, recaí en mi vida espiritual, y porque no le eché ganas y luego volví. Hay muchísimas conversiones. Entonces, esas historias de milagros de Dios en mi vida son para contarlas y tenemos que aprender a contarlas de una manera sencilla, breve, 2 minutos, 3 minutos, para ayudar a las otras personas. Y una vez que la persona dice, que la persona escucha que es posible, entonces yo le puedo preguntar, ¿puedo ayudarte a restablecer tu relación con Dios? Okay. Con tus palabras. Luego me dicen, padre, es que usted es padre. Bueno, tú como chavo de 16 años, como mamá de 32, cada uno tiene que buscar sus propias palabras. Pero creo que este tema de las relaciones eso es una manera muy sencilla para abrir este tema. Si la persona no quiere, pues es como la parábola del sembrador, claro. Mateo 13. Tú echas la semilla. Claro. Tú echas la semilla. Lo importante es echar la semilla. Si no echas la semilla, yo diría que esa es la primera ley de la evangelización. Claro, si yo no echo la semilla, si yo no pregunto sobre su relación y tal, sí, nunca sabré si esta persona es un indiferente, es un curioso, es un buscador. No lo sabré. Así yo echo la semilla y la semilla no se gasta, ¿eh? Este saco, mientras más echa semilla, más se multiplica. Entonces, echa la semilla, anúnciala a las personas, dile que una vida mejor es posible. Si no quiere, no pasa nada. Luego, ya algún día la persona querrá y volverá a ti. Así es. Padre, ¿cómo mantienen, una vez que, bueno, ya le mostraron al discípulo a ser discípulos, ya se convirtió en apóstol, qué hay para los apóstoles? Porque muchas veces me pasa, encuentro personas entregadísimas, que han hecho una labor increíble, pero las circunstancias de la vida, los problemas, el sufrimiento, el ataque del demonio, todo esto las tiene a veces hasta asusadas, las tiene hasta desanimadas después de toda la labor que han hecho. ¿Qué les diría usted a esas personas que están en ese momento y cómo se les puede ayudar a los apóstoles? Comunidad. A esas personas, todos necesitamos una comunidad. Claro. Entonces, el taller que damos no es para aprender a fundar movimientos o grupos, organizaciones. Sí. Ya cada uno de nosotros debe tener la responsabilidad personal de poder acercarse a su parroquia, acercarse a grupos, a movimientos, para descubrir cuál es el que Dios como que te ha dado una sensibilidad especial para poder encajar en él. Claro. Entonces, gracias a Dios, estamos en una primavera de movimientos, de grupos, de asociaciones, de las distintas congregaciones, que hace muy sencillo el poder acercarme y formar parte de algo ya mucho más grande. Sí. Yo podría hacer mi pequeñita reunión de 2, 3 personas para ayudar a estos, pero luego esa comunidad donde me ofrece la celebración eucarística, la catequesis, la alabanza, formación, esas ya están. Claro. Entonces, en la medida en que estas realidades, movimientos, organizaciones, grupos parroquiales sean abiertos y se abran a recibir a todas estas personas, y en la medida en que nosotros como apóstoles tengamos la agilidad de ya estas personas ir sumándolas a esos grupos, bueno, en esa medida podemos tener mucho más perseverancia en la fe. Claro. Necesitas tú tener ejemplos de matrimonios cristianos buenos, porque a lo mejor yo viví en mi casa algo terrible. Bueno, yo necesito
un ejemplo, bueno, y eso lo voy a encontrar en un grupo, en una parroquia, en un movimiento católico. Necesito otros amigos con los que salir y que no estén en los vicios de estos otros. Es que necesitamos dar un estilo de vida alternativo, de lo contrario, y constante, estable, de lo contrario, porque la persona vaya a una charla o vaya el domingo a misa, es que no va a poder crecer esa plantita. Claro, o sea que necesita alimentarse tanto el discípulo como el apóstol. Justamente. Necesitan alimentarse y tener una comunidad donde se puedan injertar. Justamente. Y en ese proceso hay ese apoyo por parte de ustedes del discipulado para ser otros discípulos y de los apóstoles para seguirse formando y poder encontrar esas comunidades. Sí, estamos. ¿O se deja la libertad? Lo que estamos tratando de hacer es que durante el mismo taller que las personas puedan tener un contacto con su propia parroquia, su movimiento, les podemos invitar, incluso por ejemplo el fin de semana pasado los que fueron le mostraron a los demás todas sus metodologías, sus grupos de la parroquia, de una parroquia que vino, uno que era representante de los cursos Alfa, que son como un apostolado, otra la directora nacional de Juventud y Familia Misionera, como que se comparte. Pero bueno, sobre todo estos cursos suelen venir personas de parroquias, líderes parroquiales o de movimientos a formarse, entonces ya tienen un grupo de origen y es bellísimo porque nos enriquecemos muchísimo con todo lo que están haciendo los demás. Claro. Les dan nuevos elementos, nuevas ideas, nueva creatividad. Efectivamente. Todo, de los grupos que asimismo mandan a estas personas para poderse entrenar. O sea que no es solamente para ti solo, sino que si tú perteneces a una comunidad, puedes ir y puedes formarte. Y eso es mucho mejor en el momento en que vienen como de... hemos tenido, por ejemplo, de algunos colegios católicos sí. y vienen 7, 8 maestros o padres de familia. Cuando vienen en grupo es mucho mejor porque entonces así se recuerdan unos a otros que el deber era ser discípulos y cómo lo estamos haciendo. Y luego tenemos redes sociales, que las redes sociales son justo para recordarte día a día que tu misión es hacer discípulos, ¿no? Claro. Entonces, porque se nos va olvidando, solemos caer otra vez para atrás, a creer que la evangelización es en masa, es en conferencias, es en... Sí, ayuda, pero no es todo. No, ayuda, pero no es todo. Como que son dos remos de una barca, sí. Lo comunitario, pero lo de persona a persona. De persona a persona es insustituible. Si falta un remo, la barca va a ir dando vueltas. Así es. Padre, si usted nos puede indicar, me gustaría que nos dijera sus redes sociales, su página web, etcétera. O sea, dónde podemos conectarlo y qué correo le pueden escribir a aquellas personas que escuchándolo quieran tomar un curso. Por supuesto, están invitados todos. Sí, eso me gustaría mucho. Y también que nos diga qué actividades tiene ya en puerta para invitar a las personas. Ahorita pueden contactarnos yendo a internet. Nuestro sitio es formarapóstoles.com. Tenemos ahora presencia en Instagram por ahora, que es Formar Apóstoles, tal cual. Y si quieren información de próximos cursos, ahora estamos por sacar el calendario, escriban a info@formarapóstoles.com. Ok, de todas maneras vamos a poner los cintillos para que de esa forma las personas que quieran se puedan comunicar con ustedes. Perfecto, muy bien. ¿Qué actividad tiene ya para poderla...? Acaba de pasar este fin de semana pasado el taller. Entonces, ahora voy a dar en una parroquia y en una universidad que me pidieron para ellos. Sí. Pero más o menos estamos haciendo ahorita, como yo me encargo de muchas cosas más, no me puedo dedicar a esto tiempo completo. El siguiente taller espero que sea entre septiembre y octubre. Para que nos avise y nosotros promoverlo. Vamos a abrirlo en el website de formarapóstoles.com para que se puedan empezar a inscribir. Espero que ya en estas semanas esté abierto. ¿Usted también maneja personas que sean como instructores dentro de este apostolado que usted realiza? Poco a poco, estamos apenas comenzando, tenemos 2 años. Entonces tengo varios jóvenes que se están formando, que ellos también están empezando a dar este taller. Entonces, en un futuro, ojalá que si alguna parroquia o movimiento quiere invitarlos a poder dar este taller, pues ellos con muchísimo gusto, claro, y pueden ir. Acabamos de estar en Guadalajara hace 2 semanas y también dimos el taller allá, eran como unas 105 personas
Y yo creo que pues eso también es una manera muy sencilla, pero bueno, les pedimos oraciones porque estamos apenas empezando y no es nuestro trabajo a tiempo completo. Ojalá pudiéramos dedicarnos a tiempo completo a hacer esto, pero bueno, es la aportación de que queremos ofrecer a la iglesia. Sí, claro, y que tengamos la posibilidad de formar a más personas, la formación es algo que hace muchísima falta en este momento, Claro que muchísima. sí. Y yo creo que si usted nos va informando de tiempo en tiempo, nosotros lo podemos aquí Por supuesto, anunciar con muchísimo y gusto. para que las personas vayan y se comuniquen con usted y tengan ese llamado. En este correo que nos dio, si la persona siente el llamado de poderse formar y además de poderse efectivamente, y de invitar a su párroco y a Sí. los que quieran, vénganse en info@formarapóstoles.com, pídanos información y se los mandamos. Sí. También en las redes sociales, en Instagram, ahí subimos cuando van a hacer los siguientes cursos. Y en el sitio de internet va a estar para poder inscribirte, ¿no? Le das clic y ya metes tus datos y ya te puedes inscribir. Y usted me dijo que también estaba buscando hacerlo online, también para que... Sí, justo, ojalá, queremos hacerlo online para que las personas puedan Tomar su curso tomarlo en cualquier país, ¿no? Claro, claro. Y que lo puedan tomar y conocer más de cuál es el proceso de evangelización de la iglesia según está, pues eso, en su tradición, en sus documentos. Pues yo simplemente, padre, para terminar, me gustaría que usted invitara a todos los que pues, nos escuchan y nos ven esa necesidad que tenemos todos de llevar el Evangelio, ese compromiso que lo tenemos desde el bautismo y que si no lo hacemos rendiremos cuentas importantes al Señor. Claro que sí. Entonces sí me gustaría que los invitara a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, podemos invitar a todos. Jesucristo, cuando subió al cielo en el día de la ascensión, Él dejó un mandato muy claro a sus discípulos que se encontraban ahí, y de una manera muy solemne. Está en Mateo 28, del 16 al 20. Él dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, y haced discípulos en todas las naciones. Ese mandato resuena hoy todavía en nuestro corazón, y es un mandato que debemos obedecer. La única manera para que Cristo pueda llegar a todos los rincones de la tierra es que cada laico, cada sacerdote, cada obispo, cada religiosa, cada consagrado, tome como propio el mandato misionero de Jesucristo: id y haced discípulos. La iglesia sabe cómo hacerlo, hay herramientas, hay talleres, hay documentos, hay ejercicios. Ya muchos movimientos, parroquias, grupos eclesiales están llevando una renovación misionera en sus realidades que los está impulsando a esa iglesia en salida que nos invita el Papa Francisco. Por lo tanto, yo creo que la pregunta sería: ¿qué vamos a hacer hoy para hacer discípulos en tu oficina? Hacer discípulos en tu prepa, hacer discípulos en tu casa, hacer de tus hijos, tú y tu esposo o tu esposa, hacer que tus hijos sean discípulos, no solamente creyentes, personas que saben una teoría, sino discípulos, hombres y mujeres que creen, que conocen al maestro, que imitan al maestro y que transmiten las personas y las enseñanzas del maestro. Que este mandato misionero hoy en día resuene fuerte en nuestros corazones, en la iglesia aquí en México y en toda Latinoamérica, para que resonando en nuestros corazones podamos hacer discípulos y transformar el mundo con la fuerza del Evangelio, que es el poder de Dios. Pues muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Rafael. Gracias por estar con nosotros y creo que es muy importante lo que nos ha dicho. Vamos a promover mucho lo que nos ha dicho, sobre todo porque es el tiempo. Es el tiempo, es el momento. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga.